Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Arantxa San Ginés y esto, ya tras el paroncete navideño, que espero que os haya ido bien, es, ya lo sabéis, On Audioseries. ¡Feliz Año Nuevo! Hello, my friend. I hope you're doing well. It's been a while since I saw you last. I'm getting by day by day, but I keep walking the same old path. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. United States of America. That my American have for so many generations played their part in the life of the United States, and that here I am, an Englishman, welcomed in your midst. ¿Cómo empieza una guerra? Los libros de historia nos dicen que al principio de todo hay una explosión, un disparo, un país invade otro, alguien muere, mueren cientos o miles, pero no es cierto. Las guerras empiezan mucho antes del primer disparo. Se van fraguando lentamente, poco a poco, con gestos, con palabras, hasta que un día ya es demasiado tarde. La guerra ya es inevitable. Y entonces llega ese disparo, entonces llega esa bomba que los libros de historia acabarán considerando equivocadamente el principio de todo. Durante décadas creímos que las guerras mundiales eran cosa del pasado, que la humanidad nunca más vería algo así, que la civilización había avanzado lo suficiente como para evitarlo, que una tercera guerra mundial nos destruiría a todos y nadie deseaba tal cosa. Ningún país podía permitírselo, nadie. Era sencillamente imposible. Eso creíamos todos. Eso creía también yo. Por supuesto, estábamos equivocados. Guerra 3. Se utilizan mucho los silencios en esta audioserie y se utilizan bien en general, creo yo. Es cierto que, sobre todo, como suele ocurrir en casi todos los montajes sonoros, los silencios aparecen aquí como separadores, como los principales separadores, el principal medio de transición entre escenas radicalmente distintas por el motivo que sea, por el lugar en que se desarrollan, puesto que en esta ficción además vamos constantemente de un lado para otro del mundo, por las cuestiones que se tratan, por el momento en que ocurren, por lo que sea. El silencio como transición. Ese recurso que cuando se entiende bien y no se abusa de él, nos permite generar sensaciones, mostrar cambios. En el silencio suponemos que ocurren cosas que no deben ser reveladas, que no pueden ser reveladas o simplemente que no da tiempo a revelar. En el silencio, curiosamente, prestamos más atención. Entonces, nos detenemos un momento. Respiramos. Nos resituamos en el espacio, en el tiempo, donde sea, ¿no? Tiene un efecto muy interesante el silencio cuando se utiliza bien. Y en esta serie yo creo que se utiliza bien en general. Me ha gustado mucho el trabajo sonoro de Roberto Majani. No era fácil, porque hay muchos saltos, muchos ambientes diferentes, muchos cambios en esta ficción sonora. Así que enhorabuena a Roberto Majani, el realizador, el editor, el montador, como queráis llamarlo, de Guerra 3, en la segunda gran superproducción de ficción sonora que realizó Podium Podcast. Ya en la entrada a la serie, que hemos escuchado hace un momento, se perfila bien, yo creo, cuál va a ser el tono general de la audioserie, a nivel sonoro y a otros niveles también, ¿no? Un trabajo muy cuidado de principio a fin, lo que no es fácil, y en el que los auriculares, y esto sí que suele ser bastante más habitual, son un plus. ¿Por qué?
Bueno, pues por eso, que no sé si habréis escuchado alguna vez, del sonido biaural. Para los que no lo hayan escuchado, el sonido biaural es la forma ligeramente diferente en que el montador, en que el realizador va a conseguir que los sonidos impresionen en un oído y en el otro. Es decir, cada oído va a captar el sonido de forma ligeramente diferente, lo que a su vez va a tener un efecto, y esto es lo importante, en cómo lo fusione todo el cerebro, en cómo fusione para nuestra comprensión las diferentes impresiones de un mismo sonido en cada uno de los dos oídos. Lo cual, por último, se convertirá en nuestra percepción espacial, en la sensación de que estamos situados en el espacio, pues a un lado, a otro, de frente, detrás de la acción, donde sea. De manera que bueno, si cerramos los ojos mientras escuchamos y el efecto está bien conseguido, como es este el caso, el resultado debe ser envolvente. Y eso es una pasada. Eso es una pasada. O al menos a mí me parece una maravilla. En fin, que ya está. Esto en cuanto al sonido. En cuanto a toda ficción sonora. En toda ficción sonora, y esto es importante, aparte del sonido, que es muy importante, la claridad, la calidad de la grabación, el diseño sonoro, que esté bien, también hay otras dos patas muy importantes, que son la historia, es decir, el guión, y la interpretación de actores y actrices. Cualquiera de ellas, cualquiera de estas tres patas, puede destruir una ficción si no se cuida lo suficiente. Y cualquiera de ellas también puede hacer irresistible una ficción si nos resulta excepcional. Lo que pasa es que la excepcionalidad es muy difícil de alcanzar, ¿no? Que una historia nos alcance de tal forma que nos dé igual cómo está interpretada o el sonido que tiene o lo que sea. Eso suele ser muy difícil. Entonces, lo ideal es que haya un equilibrio entre las tres patas y que las tres estén cuidadas. Quizá no se llegue a la excepcionalidad, pero que estén cuidadas las tres patas. Bueno, pues con Guerra 3 ocurre esto. Las tres patas, no hay nada excepcional, creo yo, pero las tres patas están muy cuidadas, y eso es muy de agradecer y bueno, y algo que nos hace que la ficción merezca la pena ser escuchada. Pero vamos ya al argumento que llevo un rato hablando y creo que ya va siendo hora, ¿no? Guerra 3. Guerra 3 es la historia del comienzo de una guerra tan terrible como todas, pero más mediática, más global, con consecuencias mucho más visibles, mucho más próximas para quienes cuentan con influyentes medios de comunicación y los escuchan. Y en consecuencia, y este es un punto importante, con una puesta en marcha de la guerra mucho más elaborada, digamos. Pero de esto ya hablaré algo más en el siguiente podcast, que es el de los destripes. En este no hay spoilers, así que sigamos. Guerra 3. Es un thriller de acción, de mucha acción, con una protagonista clara que además es la narradora de su historia, una historia que ya ha ocurrido, una protagonista que es una periodista, una reportera de conflictos, muy profesional, también muy sensible a lo que la rodea, valiente e impulsiva, impulsiva hasta el extremo de la temeridad, de lo que también hablaré bastante en el segundo podcast porque lo merece. En cuanto a los coprotagonistas, pues son numerosos y cambiantes. Hay una gimnasta norcoreana, por ejemplo, el embajador español en Seúl, la ministra de Exteriores española, un jesuita arrepentido, una artista rusa, vamos, pero muchos personajes secundarios que van pasando a lo largo de la historia, pero probablemente los más destacados, por lo que suponen para la protagonista, son su amante, Richie, un fotógrafo también de conflictos que se encuentra cubriendo con ella la guerra en Siria cuando Jimena recibe la llamada que de alguna manera es el comienzo real de la historia, si bien todo lo que ocurre antes en el primer episodio no es baladí en absoluto. Es en la que nos hacemos una idea de la protagonista, de su carácter, de su medio de vida, de sus amigos, la relación con su compañero, en fin, toda una serie de cosas que nos van a acompañar a lo largo de toda la ficción. El segundo coprotagonista importante, aparte de Richie, aparte de la pareja de Jimena, y en este caso no solo por lo que supone para Jimena, sino por su relevancia general en la trama, es Ernesto González, un alto representante norcoreano, de origen cubano, inteligente y con un punto sádico que lo vuelve por momentos sumamente desagradable. Pero bueno, más allá de las personas, de los personajes que van dándole forma en sus pequeños espacios de influencia a esta historia sobre una guerra, siempre en primer plano, Jimena, Richie, Ernesto,
existe también un segundo plano que al principio nos parece solo eso, un segundo plano accesorio, un barco de tal estado por aquí, una declaración tensa por allá, en fin, hasta que llega el momento en que nos damos cuenta de que estamos en el tercer acto de una función y eso que parecía accesorio es la pistola de Chekhov. Este de la pistola de Chekhov, para quien no lo sepa o no lo haya escuchado nunca, es un principio dramático. Chekhov era un gran escritor teatral, según el cual nada debe aparecer por accidente en escena. Si aparece una pistola en el primer acto, debería acabar siendo detonada en el tercero, en el segundo, en el cuarto, donde sea, pero debería acabar siendo detonada esa pistola. No aparecer por aparecer. Bueno, pues en nuestro caso, en Guerra 3, en la ficción sonora, lo que nos ocurre en el tercer acto no es tanto que la pistola sea detonada entonces, sino que es cuando nos damos cuenta de que ya lo ha sido varias veces. Y ese juego está muy bien. Y también está muy bien la forma en que se va señalando que la pistola ha sido ya introducida en la narración, por seguir con la analogía que he iniciado al hablar de Chekhov. La utilización de crónicas periodísticas puntuales, de ruedas de prensa, de entrevistas, vamos, que está muy bien llevado, creo yo. Pero dicho esto, también me parece que la historia acaba complicándose, retorciéndose demasiado, tanto que para mí llegó un momento en que acabé por perder el interés en la historia. Había demasiado lío. Había demasiadas tramas entrelazadas, la guerra, el relato de Jimena, la trama política de España, demasiados saltos de fe, demasiado. Pero bueno, esto es lo que me pasó a mí, ¿eh? Y ya sabemos que las personas somos muy diferentes unas de otras, ¿eh? Así que nada, es muy posible que os encante hasta el final la ficción porque además está muy bien hecha, de eso no hay duda. Lo que me pasó fue un poco como cuando, no sé si os habrá pasado alguna vez, como cuando vamos a una charla que tiene muy buena pinta y efectivamente la experta sabe una barbaridad, el PowerPoint es estupendo, los datos son rigurosos, pero se quiere abarcar tanto durante la charla que acabamos perdiéndonos. O al menos yo acabo perdiéndome. Y como yo me pierdo, pues la conferenciante me pierde a mí. Hay más de una historia en esta historia. Hay más de una historia en Guerra 3. Todos giran en torno a Jimena, cierto. Pero aún así creo que es demasiado. Al menos para mí. La duración de cada episodio oscila entre los 20 y los 30 minutos, salvo alguna excepción, pero bueno, sin llegar nunca a los 40 minutos, lo cual está muy bien. Sobre todo en la primera temporada acaba un episodio y te quedas con ganas de más, así que te pones el segundo, el tercero, un poco como pasaba con El Gran Apagón, ¿no? Más cosas. La audioserie se estrenó en 2018, consta de 3 temporadas, 24 episodios, tiene un principio y una conclusión clara, lo cual está muy bien y es muy de agradecer. Y todos los episodios se pueden escuchar en abierto en Podium Podcast, por supuesto, en Spotify, en Apple Podcast, en Podimo, en Google Podcast, en iVoox, en Amazon Music. Podéis descargar los episodios, acceder al feed, lo que prefiráis. Además, y este es un dato que yo creo que es importante, el equipo de creación, el núcleo duro, digamos, es el mismo del Gran Apagón. Ya sabéis, Ana Alonso, José Antonio Pérez de Ledo y Roberto Majana, el que ya he nombrado al principio. Momento ya para hablar un poco más sobre el trabajo que han realizado estos tres y alguna gente más. Directora, Ana Alonso. Todo director tiene como principal responsabilidad el conseguir un buen producto final. Esa es su responsabilidad fundamental, principal y ya está, ¿no? Entonces, dado un buen guionista, dado un buen realizador, un buen diseñador de sonido, como es el caso, el siguiente paso es hacer un buen casting. Elegir bien a los actores, a los principales, por supuesto, pero también a los secundarios, si es que queremos que no desentone mucho la cosa, hasta el punto de arruinar la ficción, que no sería la primera vez, ¿eh? A veces nos centramos tanto en quiénes van a ser los protagonistas que olvidamos que hay muchos más intérpretes aparte de los protagonistas. Y, hombre, se puede descuidar algún personaje concreto, muy pequeñito, pero no se puede descuidar todo el segundo plano de una historia. Bueno, pues si el demonio está en los detalles, como dicen, da la impresión de que Alonso ha sabido eludirlo con una habilidad estupenda. Esta ficción está muy bien trabajada. Por supuesto, siempre
siempre fiel a un estilo interpretativo que puede gustar más o menos y también fiel a un estilo de contar historias que, como antes, puede gustar más o menos, ¿no? Pero que en cualquier caso, en mi opinión, es irreprochable, está muy bien. En el Estación Podcast del año pasado, en el Estación Podcast de 2022, Estación Podcast es un festival dedicado a la creación sonora que se hace en Iberoamérica y en particular al podcasting que se hace en Iberoamérica. Bueno, pues a una de las sesiones de este festival invitaron a Ana Alonso, Roberto Maján y a Jesús Blanquillo, uno de los productores también de esta audioserie, a charlar un rato sobre lo que había sido dar forma a Guerra 3. Entre las cosas que dijo Alonso, me quedé sobre todo con una que tiene que ver con el diseño sonoro. La idea de que nunca hay que precipitar información al oyente. La información tiene que llegar en el momento justo, sin más. No hay que precipitarla. Para lo cual, entre otras cosas, hay que controlar muy bien la música que se utiliza. Cuidado, decía Alonso, y yo creo que de manera muy acertada, con montar una atmósfera dramática o tensa demasiado pronto, porque la sorpresa se nos puede chafar. Ese momento álgido, ese instante irrepetible que estábamos esperando comunicar, se puede esfumar como vino sin conseguir el efecto deseado. Es decir, si hay un petardazo en el minuto 3 y en el minuto 2 los protagonistas están hablando normalmente y tranquilamente en un coche, pues entonces lo que no puede ser es que en el minuto 2:20 ya empiece la tensión dramática cuando los protagonistas siguen hablando normalmente en el coche. Espérate, porque si no le estás diciendo al oyente, ¡ay lo que viene, ay lo que viene! Y toda la sorpresa, todo el valor del momento del petardazo se va a esfumar con mucho menos intensidad de la que habría tenido si hubiese esperado un poco más. Entonces, a mí me pareció que esta idea era interesantísima, que estaba muy bien y que efectivamente es algo que hay que cuidar mucho. Hay que saber muy bien los tiempos en los que se utiliza cada cosa, en los que se ambienta de una forma o de otra un determinado momento dramático, ¿no? Entonces, esta forma de cuidar los detalles, volviendo otra vez a lo que era el hilo conductor, y, por ejemplo, de buscar a una persona siria o coreana o mexicana o lo que fuera para que las palabras y los acentos cuadren, cosa que ya escucharéis es espectacular en esta serie, hay todo tipo de acentos, es lo que granito a granito, esos detalles, van sumando hasta dar lugar a una ficción que en general, bueno, da gusto escuchar. Guión, José Antonio Pérez Ledo. La historia es trepidante, es interesante y desde luego resulta muy entretenida por momentos, aunque como ya he dicho, acaba complicándose quizá demasiado, se vuelve demasiado ambiciosa. Y eso puede ser bueno, el ser ambicioso, pero no siempre y según. Entonces yo creo que en este caso es demasiado. Me apetece destacar también el tema de los personajes secundarios, cómo los va trazando. A mí me ha gustado mucho, cómo pone en escena distintos personajes que van pasando uno detrás de otro y cómo los dibuja, cómo los presenta. Me ha gustado mucho. El personaje de Ira, por ejemplo, una artista rusa, ya veréis, que aparece en la tercera temporada, a mí me parece arrebatador. Me habría gustado, de hecho, que tuviera bastante más peso en la trama, porque bueno, son precisamente este tipo de personajes potentes, los que si están bien interpretados, como pasa aquí, yo creo, y si todo lo demás está razonablemente bien, se bastan y se sobran para engancharte a una ficción. Así que bueno, muy bien, los personajes secundarios y qué pena que Ira no haya tenido un poquito más de espacio. Una curiosidad respecto a este personaje, está interpretado por Sheila Blanco, por la cantante Sheila Blanco, y cuesta trabajo reconocerla, o a mí al menos me ha pasado eso, quizá porque no estoy tampoco excesivamente familiarizada con ella y con su trabajo, ¿no? Pero sí que la había escuchado antes y sin embargo me ha costado trabajo reconocerla. Ha sido curioso, ¿no? Al menos para mí. Me gusta mucho cómo lo hace. Tengo alguna cosilla más que decir del guión, aparte de lo que he dicho hasta ahora, pero como no quiero hacer destripe ninguno, me voy a esperar al segundo podcast.
Diseño sonoro. A mí me ha gustado mucho, ya lo he dicho, el diseño sonoro. En general, muy bien los efectos, los ambientes, las transiciones, principalmente en forma de silencios, como ya he dicho, pero no solo, ¿eh? Porque nos hizo a su imagen y semejanza. Muy bien. Producción. Jesús Blanquiño, David Tomillo y Jimena Marcos de Llano. Bueno, debe haber sido una tarea infernal encontrar tantos perfiles distintos, ponerse en contacto con ellos, organizarlos, traerlos al estudio, ya lo he dicho, es que han trabajado con algún sirio, con coreanos, con mexicanos, en fin, que esto es un circo, esto es enorme lo que se puede haber armado ahí. Así que, vamos, chapó al equipo de producción porque es una tarea enorme, inmensa, y ha dado buenos resultados, efectivamente. Así que, nada, enhorabuena. Y bueno, por último, los intérpretes. En general yo creo que están muy bien. Ya he mencionado a Sheila Blanco, que me parece que hace un papel arrebatador. Me ha gustado mucho también Ana Wagener en el papel de la ministra, me parece que lo borda. Jorge Perugorría como Ernesto, muy bien. Y Carlos Bardem en general, bueno, pues también muy bien. Adriana Ugarte en el papel de la protagonista tiene momentos brillantes que suelen coincidir con momentos muy trágicos o de mucha acción. Esto lo hace muy bien, a mí me gusta mucho cómo lo hace, pero en general creo que no acaba de llenarme del todo su interpretación. Me parece que está demasiado acelerada, demasiado crispada todo el rato, ¿no? Lo que hace que pierda sentido, cuando realmente tiene sentido, valga la redundancia, que esté crispada o que esté acelerada o que esté nerviosa o que esté llorando o que esté... Entonces, no sé, me parece que sus cambios son muy bruscos, son muy violentos, pero quizá fuera eso lo que se buscaba. Y si es eso lo que se buscaba, si es así, entonces, no sé, para mí le ha restado valor a la ficción. Para mí, ¿eh? Que para gustos colores. Así que nada, aquí cada uno con su historia. En fin, eso es todo en este primer podcast. Por cierto, si os ha gustado esta ficción, si os ha gustado Guerra 3, es posible que os guste también Corderos. Corderos, que es una producción también original de Podium Podcast, pero de Podium Podcast Chile. Recordad que hay otro episodio esperando en Mumbler, esta vez con spoilers y un poquito de Shakespeare, ya veréis. Y nada, nos vemos en breve. Gracias por estar al otro lado de On Audio Series. Hasta pronto. Aimed high and left your mark on me. You're just a beautiful memory now, but you live in my heart. Love is such an infinite thing. I close my eyes and look within, and when the cold wind blows